En Instagram, ¿es mejor publicar en el feed, es decir, en la línea de tiempo, o es preferible publicar en las historias? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy en el martes de preguntas frecuentes de delaosa.co. Bienvenidos sean todos a la edición número 70. Siempre me emociono, siempre les digo esto, pero siempre me emociono cada que subo un piso. Ya estamos en la edición número 70 del martes de preguntas frecuentes. Hoy es martes 12 de mayo del año 2020. Ya estamos listos, como todos los martes, a la 1 de la tarde, hora colombiana. Tenemos una cita en la que hacemos un live por Instagram y por Facebook en simultánea y luego lo publicamos en YouTube, que a propósito, si usted está viendo esta grabación en YouTube, lo invito a que se suscriba al canal y haga clic en la campanita para que le lleguen notificaciones inmediatamente publiquemos un nuevo contenido en nuestro canal de YouTube. Cada semana nos encontramos y resolvemos una pregunta frecuente que ustedes me formulan a través de cualquiera de los canales de delaosa.co, a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, del sitio web, a través de WhatsApp, en fin, de la forma en que encuentren para hacernos llegar la pregunta. Nosotros la recibimos, la clasificamos y un martes nos conectamos a la 1 en punto hora colombiana y la respondemos. Yo soy Carlos de la Osa y esto es delaosa.co. La pregunta de hoy me la formuló Mabel Solari a través de WhatsApp. Ella me escribió y me contó que es médica nutrióloga, que vive en Caracas, Venezuela, y que quiere saber si en Instagram es mejor publicar en el feed o es preferible publicar en las historias. Algunas personas me preguntaron qué era el feed. El feed es la línea de tiempo, es la publicación tradicional, la que estábamos acostumbrados a hacer antes de que aparecieran las historias. Tomar una foto, publicarla, agregarle un texto y ponerlo en la línea de tiempo para que tus seguidores la vean. Pues bien, ¿qué es mejor? Pregunta Mabel. ¿Publicar en el feed o publicar en las historias de Instagram? Perfecto, esa es la pregunta que voy a responder el día de hoy. Y lo primero que tengo para decirte, Mabel, y a todos los que están conectando, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco estar allí, es que el feed y las historias son canales complementarios, son canales que coexisten, son canales que pueden convivir perfectamente en el ecosistema Instagram. Por lo tanto, no hay que ponerlos a competir, no hace falta ponerlos a competir, no hay que quedarse con uno u otro, no hay que elegir si el A o el B. Se puede trabajar en ambos, es perfectamente posible usar ambos y además es perfectamente recomendable usar los dos canales. No tiene ningún sentido yo de elegir uno u otro si los dos están disponibles en el ecosistema Instagram. Yo claramente sé el sentido de tu pregunta y lo entiendo y lo entendí y voy a tratar de respondértela. Pero quería poner ese precedente diciéndote que no hace falta que elijas uno u otro, que los pongas a competir. Son canales complementarios, son canales que están pensados para que el uno nutra al otro. Incluso agregar también aquí en esta discusión es perfectamente viable Instagram Television, IGTV, es otro canal que entró a complementar el ecosistema Instagram. Te decía que yo entiendo el sentido de tu pregunta y me imagino lo que estás pensando. Me contaste que eras médica nutrióloga, asumo, porque has asesorado a un par de médicos, que tienes poco tiempo, tu tiempo es restringido y que te gustaría saber con cuál de los dos, a cuál de los dos invertirle más tiempo o a cuál de los dos dedicarle más esfuerzo de tus acciones en Instagram. Y yo, entendiendo eso, entendiendo el sentido de tu pregunta, te insisto en que ambos son importantes, que no es astuto, no es conveniente tener una presencia en Instagram y solamente publicar en el feed, ni tampoco es conveniente tener una presencia en Instagram y únicamente publicar en las historias. El uso de los dos canales es lo que hace que la presencia en Instagram sea más poderosa, sea más eficiente para tu negocio, sea muchísimo más impactante para la creación de una comunidad a través de las redes sociales. Ahora bien, yo te puedo dar ideas, te puedo, ayudar a que entiendas qué aporta cada uno, cuál es más conveniente para una u otra cosa. Entonces voy a empezar primero por separarlos, insistiendo en que mi recomendación es que uses ambos, pero voy a separar para qué se debe usar el feed y para qué se deben usar las historias, para que
digamos, orientarte un poco en el momento en que tengas que compartir algo a tu comunidad, en el momento en que vayas a crear un contenido, hayas hecho esta reflexión y aciertes en el formato, aciertes en la intención de comunicación en el uno o en el otro. ¿Para qué se debe usar el feed de Instagram? El feed de Instagram se debe usar específicamente para los contenidos evergreen, los contenidos que no caducan, los contenidos que una persona puede ver al paso de los años, al paso de los meses o al paso de las semanas y sigan siendo útiles y sigan siendo aportantes para tu comunidad. Poner en el feed de Instagram un contenido perecedero no es lo más conveniente, no es que no se pueda hacer, no es lo más conveniente. El feed está pensado para contenidos que perduren en el tiempo, que cuando una persona los vea a posteriori o los vea al pasar de los años, sigan aportándole valor, sigan entregándole información útil. Por ejemplo, si tú vas a dar un consejo, yo no sé nada de nutrición, pero si vas a dar un consejo sobre una alimentación saludable y ese consejo que vas a dar lo puede aplicar una persona hoy o lo puede aplicar dentro de 10 años y es igual de útil, pues ese es un contenido que debería estar en tu feed. Por dos razones, porque es no perecedero y porque es un contenido que va a enriquecer a tu comunidad más adelante. No se va a perder nunca de tu cuenta de Instagram. Lo segundo es para contenidos muy curados, para contenidos que reconoces que son extremadamente valiosos. Esos contenidos que son altamente curados los deberías llevar a tu feed para que perduren en el tiempo, para que estén allí para robustecer tu presencia en esta red social. Y la otra posibilidad o el otro tipo de contenido en el que es conveniente usar el feed es para esos contenidos que modelan o que le dan forma a tu personalidad como marca. Esos son contenidos que deberían estar en tu feed de Instagram porque son los contenidos que va a ver permanentemente la gente cuando entre a tu cuenta de Instagram. Incluso son los contenidos con los que se va a topar la gente cuando no te sigue y simplemente entra a ver qué has publicado, de qué habla tu cuenta. Son los contenidos que modelan tu personalidad en las redes sociales y la personalidad de tu marca. Entonces te repito que el feed de Instagram es muy valioso, debería ser usado cuando vayas a hacer contenidos evergreen, contenidos que nunca caducan o contenidos muy curados, contenidos altamente valiosos para tu audiencia o los contenidos que modelan tu personalidad como marca o la personalidad de tu cuenta en Instagram. Ahora, ¿para qué usar las historias? Las historias claramente están diseñadas para los contenidos efímeros, los contenidos que caducan en el tiempo, lo que está pasando en este momento. Son contenidos de tiempo real, esos contenidos que no son tan valiosos dentro de 3 días o dentro de un día o no son tan valiosos dentro de un año, son contenidos que deberías llevar a las historias de Instagram. Por ejemplo, si vas a hacer un taller o si vas a hacer o si acabas de escribir un artículo en tu blog o si acabas de publicar algo en otras redes sociales. Son contenidos que con el pasar de los días pierden fuerza, pierden valor. No significa que no sean útiles, pero pierden un poquito su valor para la comunidad. O contenidos que involucren mucho a la audiencia. La gran diferencia entre el feed y las historias es que en las historias hay muchísimas más herramientas para llevar una relación o para llevar una conversación. Por ejemplo, una encuesta, por ejemplo, que la gente te envíe preguntas. Es mucho más fácil enviar un mensaje directamente desde las historias. Entonces, otro tipo de contenidos que deberían llevarse a las historias son esos contenidos que están mucho más pensados para la interacción, mucho más pensados para el relacionamiento, mucho más pensados para mejorar el involucramiento con la comunidad. Y los otros tipos de contenidos que podrías llevar a las historias son los contenidos experimentales. Por ejemplo, si tú quieres probar un tipo de contenido, probar cómo reacciona tu comunidad frente a una temática, ese tipo de contenidos son muchísimo más útiles o son muchísimo más apropiados para llevarlos a las historias. Entonces, te repito, no hay que tomar una decisión si uno u otro, si el feed o las historias. Lo que sí hay que hacer es pensar muy bien el tipo de contenido y elegir el canal que mejor se adapta para esos contenidos. Y te resumo lo que te acabo de decir.
Los contenidos del feed hay que pensar más en contenidos evergreen, contenidos que no caducan, en contenidos que sean muy curados y de altísimo valor y que perduran en el tiempo ese valor, en contenidos que modelen tu personalidad o la personalidad de tu marca o que modelen la personalidad o la presencia de tu marca en las redes sociales, mientras que en las historias los contenidos que deben llevarse allá son contenidos efímeros del momento, circunstanciales, contenidos que involucren más porque tienes más herramientas para mezclar. Además son contenidos con una narrativa un poquitico más desestructurada, los contenidos de las historias. O para hacer experimentos de temáticas nuevas, de narrativas diferentes, de, no sé, de actitudes o tonos distintos para ver cómo reacciona tu comunidad. Eso es lo primero que tienes que tener claro. Ahora, también es importante, Mabel, entender que cada canal le aporta cosas distintas a tu cuenta de Instagram o le aporta cosas distintas a tu presencia o a tu comunidad. Por ejemplo, el feed de Instagram, y esto muy poca gente se para a reflexionar sobre ellos, en el feed de Instagram los alcances son mucho mayores, quizás 4 o 5 veces mayores. Una historia, digamos, si una historia tuya la ven, no sé, 100 personas, estoy diciendo cifras que me sean fáciles de multiplicar para no cometer un error matemático aquí. Si una historia tuya, si un Instagram Story lo ven 100 personas, es muy probable que una publicación en el feed tuyo la vean 500 personas, 4 o 5 veces más. ¿Por qué te digo esto? Porque también tienes que reflexionar sobre la intención que tienes con el contenido para elegir si te vas por un canal u otro. Si estás lanzando un producto nuevo, lo conveniente para lograr un mayor alcance es usar el feed de Instagram, porque tiene un muchísimo mayor alcance el feed de Instagram en tu comunidad, porque le puedes agregar etiquetas, porque perdura en el tiempo, porque siempre va a estar visible para la comunidad. Entonces, una de las cosas que tienes que tener en cuenta de lo que aporta uno u otro de los canales es que el feed de Instagram te aporta muchísimo más alcance. Y eso tiene que ser una variable que tomes en cuenta cuando estás eligiendo en dónde publicas. Porque si es un contenido que necesites que lo vea mucha más gente, pues el feed es mucho más oportuno para ello. La otra cosa que aporta el feed es que documenta las conversaciones, aporta conversaciones, lo cual no es posible en las historias de Instagram. Me dirán, no, sí es posible, pero no son posibles con conversaciones comunitarias. Las conversaciones en las historias de Instagram son uno a uno, es tu marca con un seguidor. En las conversaciones del feed puede haber una conversación entre la comunidad y eso no lo aporta las historias. Es muy difícil que lo aporten las historias. Entonces también es conveniente que tengas en cuenta esto para elegir el tipo de contenido y para elegir cuándo usas uno u otro. Te reitero que el feed de Instagram te aporta un mayor alcance y el feed de Instagram te aporta conversaciones colectivas, lo cual no sucede en las historias. Mucha gente me dice, no, es que yo prefiero publicar en las historias porque cuando publico en las historias lo ven unos seguidores y cuando publico en el feed lo ven otros. Eso no es real. Todas las publicaciones que haces en las historias, a ver cómo explico esto que sea fácil de entender. Si tú publicas en el feed, tiene un mayor alcance y los que te van a ver en las historias también te ven en el feed. El algoritmo garantiza eso. Probablemente no lo vean a tiempo, que eso digamos que sería otra discusión, que tú dices, no, yo necesito publicar en las historias porque esto caduca en 2 horas y la gente está más atenta a las historias, sí, pero no existe la posibilidad de que una persona te vea en las historias pero no te vea en el feed. El algoritmo garantiza eso, que si alguien te está viendo en las historias probablemente también te vería, es casi que una condición que también te vería en el feed. Entonces, ese racional de que hay gente que me ve en las historias y hay gente que me ve en el feed, no. Generalmente los que te ven en el feed también te ven en las historias y los que te ven en las historias sí te ven en el feed, sí o sí, porque el algoritmo, para el algoritmo prevalece en la mayoría de los casos el feed sobre las historias. Ahora, ¿qué aporta las historias que no aporta el feed? Lo primero de ellos, ya se los dije, las historias aportan muchísimas más herramientas para relacionamiento, muchísimas más herramientas para nutrir el contenido y eso es importante tenerlo en cuenta porque hace más dinámica la conversación, hace más dinámico el relacionamiento. Ahora, el feed también alcanza muchísima visibilidad, las historias también te ofrecen muchísima visibilidad e involucramiento.
Digo que visibilidad, no alcance, visibilidad porque la línea de tiempo de las historias está mucho más visible que el feed. Siempre está presente en la cabecera de la aplicación. Entonces eso hace que sea mucho más visible tu marca para tu comunidad. Eso no significa, y eso es importante que lo separen, y quizás puedo estarlos enredando un poco, pero tienen que separar el concepto visibilidad del concepto alcance. El feed garantiza un mayor alcance, pero las historias te pueden dar una mayor visibilidad dentro de la aplicación. Y eso es importante entenderlo y espero haber sido claro al explicarlo. Ahora, también genera mucho más involucramiento, ya lo hemos dicho. Las historias generan mucho más involucramiento. Y, por último, las historias te dan muchísima más relevancia con el entorno. Te insertan en la situación y te insertan en la circunstancia que puede estar viviendo tu comunidad o que puede estar viviendo la gente que está alrededor de la marca. Es mucho más del momento porque las historias son contenidos efímeros. Entonces, Mabel, eso es importante entenderlo y asimilarlo. Te reitero, en el feed lo que aporta ese canal es muchísimo más alcance, quizás 4 o 5 veces más, y aporta conversaciones documentadas para la comunidad. Mientras las historias te aportan muchísimas más herramientas y eso deriva en una mayor visibilidad y en un mayor involucramiento, y también te aportan mayor relevancia con el entorno, con el momento que está viviendo tu comunidad. En resumen, Mabel, espero no haber enredado el tema porque no es sencillo de explicar con mucho detalle. En resumen, la clave, Mabel, y a todos los que están conectados en este momento, la clave está en reflexionar el contenido que vas a publicar, la intención de ese contenido y luego elegir cuál es el canal apropiado para ese objetivo. Si el feed o si las historias. No es necesario, no es conveniente ponerlos a competir. No es necesario, no es conveniente elegir uno u otro. Los dos se complementan, los dos hacen parte del ecosistema y los dos nutren tu presencia en Instagram. Al final, lo que puedes hacer es que con la analítica, midiendo el esfuerzo, midiendo el resultado y con mucha experimentación, pues vas a empezar a afinar tus sentidos para elegir la ruta correcta, para elegir en qué momento usas el feed, en qué momento usas las historias, qué tanto usas las historias, qué tanto usas el feed, etc. Muy bien, he visto por aquí un par de preguntas que me han formulado. Me dice David, hola Carlos, ¿es válido hacer publicaciones en días específicos por canal? Es decir, por ejemplo, puedo decidir publicar lunes, miércoles solo en feed y martes, viernes en las historias. Digamos, a mí no me gusta ese tipo de tácticas porque no tiene ningún sentido que renuncies a un canal un día en el que probablemente podrías lograr un alto alcance. Es decir, imagínate que tú digas, yo voy a publicar lunes y miércoles en el feed y martes y jueves en las historias. Y casualmente tú eres una marca femenina y el martes cayó el Día de la Mujer. No tiene sentido que dejes de publicar en las historias o en el feed porque te lo manda una política que tú mismo construiste. Entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es desarrollar un esfuerzo fuerte en analítica y encontrar los momentos oportunos para publicar, pero sin comprometerte a decir yo solo publico un día acá y yo solo publico un día acá. Veo otra pregunta que me hacen por aquí que dice Moira Orellano, entonces ¿cuál es la diferencia entre alcance y visibilidad? Alcance tiene que ver con personas impactadas, con cuánta gente recibe tu mensaje. Estoy intentando otra vez explicarlo. Alcance es cuántas personas al final ven tu mensaje. Y visibilidad es qué tanta probabilidad o qué tan expuesta está una persona a tu mensaje. Esa es, digamos, la diferencia entre uno y otro. El término visibilidad yo lo usé como visibilidad dentro de la aplicación. La línea que aparece arriba en la aplicación es mucho más visible que la línea de tiempo. Siempre va a estar ahí presente para que la gente se tope con tu mensaje. Es mucho más probable que se tope con tu mensaje. El alcance es que al final del ejercicio mucha más gente vea tu mensaje. Y me pregunta David por acá, Carlos, cantidad de publicaciones en historias recomendadas. Eso yo siempre
tengo como un dilema mental porque no hay una ecuación, no hay una matemática exacta. Si te digo 5 puede ser mucho para tu marca y si te digo 1 puede ser poco para tu marca. Si te digo 50 puede ser poco para tu marca o puede ser mucho para tu marca. Yo lo que creo que es conveniente es, digamos, evaluar la capacidad de consumo que tiene tu audiencia. Y luego, a partir de esa métrica, empezar a hacer experimentos publicando un poco más o publicando un poco menos para ver hasta qué punto la gente puede consumir tu mensaje. Entonces aquí, David, yo sé que la gente espera que yo le diga publiquen 5, pero es que si les digo publiquen 5 les puedo estar diciendo mentiras y no quiero decirles mentiras. Lo que quiero decirles es que uno tiene que probar la capacidad o qué tanto quiere consumir la gente de ti y a partir de eso, digamos, crear mi calendario de publicación. A ver si hay más publicaciones por acá. Bueno, David me dice que muchas gracias por la respuesta. Perfecto, eso era lo que tenía para contarles. Espero haber sido claro, Mabel. Espero que haber respondido tu pregunta sobre cuál es el canal que deberías usar, si el feed o las historias. No tienes que elegir, no hace falta elegir. No hace falta que te quedes con uno o con otro. Los dos los tienes ahí. Si los dos los tienes ahí, pues juega con los dos, aprovechate de los dos. Ese es el mensaje que... Ahora, piensa qué te da uno y qué te da el otro. Piensa qué es positivo en uno y qué es positivo en otro. Y ahí vas tomando las decisiones que sean más acertadas para tu negocio. Muy bien, el próximo martes, que será 19 de mayo 2020, tendremos la edición 71 del martes de preguntas frecuentes. ¿Cuál va a ser la pregunta que voy a responder ese día en el martes de preguntas frecuentes? La pregunta es, ¿cómo debe ser una página de aterrizaje de producto en mi tienda online para aumentar las ventas? ¿Cómo debe ser la página de aterrizaje de un producto en mi tienda online para aumentar las ventas? Esa es la pregunta que voy a responder dentro de 8 días en la edición 71 del martes de preguntas frecuentes. A todos los que se conectaron, infinitas gracias. Muchas gracias por estar siempre allí. Nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co y este fue el martes de preguntas frecuentes, edición 70. Chao.